Y buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Ya estamos desde la Iglesia Juvenil prestos para compartir la palabra de Dios en este sábado maravilloso. Ya el Señor nos convoca, hermanos, para que podamos seguir con la serie que iniciamos ya hace un tiempo atrás sobre las amistades verdaderas. Hoy vamos a tocar un tema que habla mucho de la importancia del carácter. Y vamos a mirar lo que dicen las Escrituras sobre el carácter, ¿sí? Yo quiero que me acompañen rápidamente a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Les quiero leer este pasaje en la versión lenguaje actual, para luego sí ya pasar a nuestra versión habitual, que es la NTV. Dice así: dirán que aman a Dios y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Te invito a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. Estamos aquí en tu casa y estamos, Señor, listos para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que pueda darnos dirección en esta noche, que puedas hablarnos directamente al corazón y que puedas mostrarnos aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter que deben ser cambiados. Si tu Espíritu Santo no obra en nosotros, jamás podremos cambiar, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título de este mensaje es ¿qué carácter podrido? Así con signo de exclamación. Y cuando hablamos de carácter podrido, generalmente nosotros nos referimos, o la gente se refiere, a un carácter impulsivo, a un carácter tóxico, a un carácter intratable, a un carácter poco tolerante, a un carácter que constantemente está martillando sobre puntos negativos o aspectos negativos dentro de un contexto familiar, de amistad, de relacionamientos matrimoniales, dentro de un marco laboral. Siempre nos encontramos con personas con un carácter difícil o, como decimos comúnmente aquí en Paraguay, personas muy especiales. A eso refiere cuando nosotros tratamos y decimos, hermanos, qué carácter podrido. Pero vamos a mirar que la Biblia también habla de un carácter podrido. Para eso quiero que me acompañen a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que es el contexto del pasaje que habíamos leído en principio. Aquí vamos a mirar una advertencia del apóstol Pablo a este joven pastor llamado Timoteo sobre algunas situaciones que se sucedían en su iglesia, en la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando. Dice así 2 Timoteo 3:1: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, o sea, en los tiempos finales, que son estos tiempos, dice, habrá tiempos muy difíciles, muy especiales, muy controversiales. En otra versión dice tiempos feroces, tiempos peligrosos. Dice el versículo 2, dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y dice, actuarán como religiosos, pero se rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y la exhortación final, el consejo final del versículo 5 dice, aléjate de esa clase de individuos. Hermanos, el contexto de este pasaje nos habla de los tiempos finales, tiempos que vos y yo estamos viviendo, tiempos donde nosotros podemos ver que son tiempos peligrosos. No, dice Pablo, por el narcotráfico, no por la violencia que hay en el mundo, no porque por el aumento de la prostitución, no por el tema de la ideología de género, no por los abortos, no por los matrimonios gay, no es por ninguna de esas cosas. Esas cosas vienen como consecuencia
de algo mucho más profundo que ocurre en el corazón del ser humano, que es el carácter. Por eso estamos hablando y tratando sobre el carácter podrido. Podemos explicar que el carácter es como la raíz de un árbol, es lo que no se ve. Muchas veces nosotros nos fijamos en los frutos de un árbol, como decíamos la semana pasada, nos fijamos en las hojas, en las ramas, en las flores, en el tallo, en todo lo que es visible, pero hay algo mucho más profundo que es la raíz, lo cual no se ve. Bueno, a eso se refiere cuando hablamos del carácter. Cuando hay un carácter podrido, podemos ver estas características que citas desde el versículo 2 en adelante. Dice que son tiempos peligrosos, y repito, no por la violencia que hay afuera, sino por lo que está ocurriendo en el interior del ser humano, por la dureza del corazón del hombre. Así como hablábamos ya la semana pasada, por la amargura, el enojo, el egoísmo, la avaricia, que cargamos vos y yo dentro de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza caída. Es ahí donde debemos trabajar. Dice que estos tiempos peligrosos suceden porque, dice el versículo 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres malagradecidos y no considerarán nada sagrado. Hermanos, aquí Pablo no está hablando del mundo. Pablo está hablando dentro de un contexto eclesiástico, dentro de la iglesia. Quiero que me prestes atención, porque generalmente cuando leemos este pasaje comenzamos a observar a nuestro alrededor, y Pablo no está hablando, hermanos, solamente de las personas de nuestro alrededor, sino está hablando de nosotros mismos. Nosotros muchas veces cargamos con estas características, por eso que somos personas impulsivas, somos personas enojonas, somos personas muchas veces amargadas, somos personas que cargamos con odio y con rencor, somos personas intratables, somos personas que constantemente estamos ofendiendo a otros, estamos ofendiendo a nuestras esposas, las esposas ofenden a sus maridos, los padres ofenden a los hijos ofenden a los padres. Estamos hablando de un contexto cristiano dentro de la iglesia. El carácter podrido queda en evidencia cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo opere en nosotros. Yo te hago esta pregunta. ¿Tu carácter es semejante al de Cristo? ¿Es tu carácter realmente piadoso? ¿Refleja verdaderamente la gracia de Dios o la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo estás tratando a los miembros de tu familia? ¿Cómo estás tratando a tus amigos? ¿Cómo estás tratando a tus compañeros de colegio, de la universidad, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu relación con las personas subordinadas a vos, si ocupás un cargo? ¿Cómo le tratás a cada persona? ¿Qué consideración te tienen ellos a vos? ¿Será que dicen de vos o dicen de mí, qué carácter podrido tiene este hombre? ¿Qué carácter podrido tiene esta mujer? A veces, hermanos, nosotros espiritualizamos el carácter podrido y escondemos detrás de una pantalla de autoridad de Dios o de piedad de Dios, pero altamente falseada. Creemos que porque somos cristianos y conocemos un poco la palabra de Dios, tenemos una autoridad para juzgar a otros, carácter podrido, para maltratar a otros, eso es tener carácter podrido. Para tal vez discriminar a otros o juzgar a otros o calificar o descalificar a otros. Eso es fruto del carácter podrido. Por eso dice aquí la Escritura, la gente tendrá solo amor por sí misma. Quiero decirte algo, mi hermano, quiero decirte algo, mi hermana. Muchas veces el carácter podrido se esconde detrás de la apariencia de piedad. Esa apariencia de piedad es lo que muchas veces utilizamos como máscaras para esconder lo que realmente hay detrás, el carácter podrido que tenemos. Entonces, tratando de espiritualizar el carácter podrido, juzgamos a otros, criticamos a otros, somos inflexibles con otros,
somos inmisericordios con otros, cuando en realidad lo que tenemos es un carácter podrido. Es egoísmo, es avaricia en el corazón. Somos orgullosos, soberbios, como dice aquí, fanfarrones. Nos ponemos por encima de los demás. Y eso se hace notorio cuando alguien tiene discernimiento. El Proverbios 16:6, le voy a leer lo que dice. Proverbios 16:6. Dice, fíjense, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Esto es lo que nosotros debemos realmente ejercitar en nosotros. Esto es piedad verdadera. El amor inagotable y la fidelidad, dice, perdona el pecado. Y con el temor del Señor el mal se evita. En la versión Reina Valera, esta porción se lee de esta manera, es mucho más concreto, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es indefectible que van a haber personas a tu alrededor, cristianos o no, que van a cometer errores. Sean tus cónyuges, sean cónyuges nuestros, sean nuestros hijos, sean nuestros hermanos, sean nuestros parientes, van a cometer errores. Es más, van a pecar. Y dice la palabra de Dios que el primer atributo, este pasaje en Proverbios 16:6, que debemos ejercitar si somos verdaderamente piadosos, es la misericordia. Dice con misericordia. Y el equilibrio es la verdad. Con misericordia y verdad. En ese orden. Dice que utilizando esos atributos, en ese orden, se corrige el pecado. Ahí es donde nosotros realmente manifestamos el carácter de Cristo. Porque Cristo fue misericordioso con nosotros. Y la misericordia no esconde la verdad. La misericordia no maquilla la mentira. No, la misericordia habla la verdad. Pero habla la verdad en amor. Cristo tuvo misericordia de vos, tuvo misericordia de mí y nos habla todo el tiempo la verdad. Para que justamente nuestro carácter, esa raíz podrida que tenemos dentro, sea transformada a realmente una raíz sana, a un carácter nuevo, a una vida nueva, a una nueva persona, a un nuevo hombre. Somos renovados, somos regenerados por el poder de la palabra de Dios. No es la religión, no es la imposición, no es el autoritarismo lo que le cambia a las personas, no. Es el poder de la palabra de Dios cuando es transmitida con misericordia y con verdad. Amén, hermanos. Volvamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que dice la Biblia aquí, que lo que hace a los tiempos peligrosos es justamente el egoísmo, la religiosidad, la vanagloria, la fanfarronería, la soberbia. Dice que esa es una característica de los hombres de los últimos tiempos. Y repito, estos hombres se están moviendo dentro de la iglesia. Por eso que habla también aquí de la avaricia, el amor al dinero. También se mueve en la iglesia. Hoy hay líderes cristianos, entre comillas, pastores cristianos, entre comillas, ¿verdad? Que se están moviendo por su avaricia. Y eso hace que sean tiempos peligrosos. Solamente hablan lo que su corazón les manda. Y lo más peligroso que hay dentro de la iglesia, hay personas que aman escuchar la mentira y no la verdad. Rechazan la verdad y abrazan la mentira. Dice que estos hombres, versículo 2, se burlarán de Dios. Es una característica. También habla de la desobediencia a los padres, carácter podrido, joven. La desobediencia a los padres. Jóvenes, sepan observar esto. Sepan observar la conducta, porque hay algo muy delicado acá, ¿eh? Atiendan bien, jóvenes. Dice en el versículo 5 que actuarán como religiosos. O sea, hay una apariencia. Esto es lo que hace peligroso a este tiempo. Que hay una apariencia de piedad. Una apariencia que maquilla el carácter podrido que cargamos por dentro.
Dice, actuarán como religiosos, dice, pero rechazarán el único poder para hacerlos obedientes a Dios. ¿Saben cómo es esto en la práctica? Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, nos sentamos a oír la palabra de Dios y el poder de Dios comienza a actuar. No es el predicador, no es el pastor, no es el líder, no es el maestro, es el Espíritu Santo que viene a enseñarnos la palabra de Dios, como en este momento te está enseñando. Y vos tal vez estás escuchando en este momento, estás observando detenidamente o tal vez estás oyendo este audio, esta grabación, y el Espíritu Santo está trayendo convicción de tu carácter podrido. Que sin duda vos y yo tenemos, mucho o poco, no lo sé, pero sí tenemos. Y el Espíritu Santo viene a querer cambiar ese carácter podrido, a renovarnos en nuestro entendimiento, a ser renovados por el Espíritu Santo. Pero nosotros rechazamos, dice, el único poder capaz de hacernos obedientes a Dios, como dice el versículo 5. El único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La palabra es lo único que puede ayudarnos a ser obedientes a Dios. Y el Espíritu Santo operando a través de la palabra. Es lo único. Si rechazamos la palabra, estamos resistiendo y nos quedamos con una apariencia de piedad, como dice aquí, como con una fachada religiosa, pero por dentro escondemos toda la podredumbre de nuestro carácter. Joven, observa esto. No mires la apariencia de piedad. Mira el carácter. Cuando uno es llamado, pongo un ejemplo, cuando uno es llamado a un ministerio, generalmente es llamado por los dones, no por el carácter. Y esto no debiera ser así. Los dones con un carácter podrido garantizan el infierno para aquel que no quiere dejarse tratar por el Espíritu Santo. Y repito esta frase porque viene de Dios. Los dones operando en una persona, en un cristiano, con un carácter podrido, garantiza el infierno para aquel que lo practica resistiendo al Espíritu Santo. A veces nos dejamos engañar, somos buenos predicadores, somos buenos tocando instrumentos musicales, sirviendo en la alabanza, somos buenos administradores de los recursos de Dios, somos buenos dentro del liderazgo, somos responsables. Esos son dones. Muchos hacen milagros, muchos hacen sanidades, muchos profetizan, muchos tienen visiones, son dones. Otros hablan en lengua, otros interpretan la lengua, tienen don de ciencia, don de fe, don de hacer milagros, son dones. Pero cuando esos dones operan, cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo al mismo tiempo, eso garantiza que seamos condenados al infierno. No te engañes, mi hermano, no te engañes, mi hermana. Podrás tener una preciosa voz, mi hermana, podrás tocar todos los instrumentos, mi hermano, pero si no dejas que el Espíritu Santo, el único poder capaz de hacerte obediente a Dios, opere en vos, estás garantizando tu condenación eterna. ¿Dónde dice eso? Mateo 7. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 7. Versículo 21 en adelante. Fíjense lo que dice, lo que dijo el Señor Jesucristo en este pasaje. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Aquellos que obedecen a Dios significa esto. A través del único poder capaz que viene del cielo de hacernos obedientes a Dios. Cuando no se resiste eso. Solo entrarán aquellos que hacen verdaderamente la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22. En el día del juicio, fíjense en este pasaje. Muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Dones. Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Dones. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes los que violan las leyes de Dios. Hermanos, esta palabra es clara, esta palabra es contundente, esta palabra es para vos, esta palabra trae el Espíritu Santo para mí.
Podemos predicar, podemos cantar, podemos servir, son dones, podemos profetizar, todo lo que recién estaba diciendo son dones. Pero si no dejamos tratarnos nuestro carácter podrido, en la raíz que tenemos dentro, si no somos regenerados por el Espíritu Santo verdaderamente, si no nacemos de nuevo, si no se manifiesta una nueva vida en nosotros, estamos condenados al infierno. Esta frase será dicha por el Señor Jesús a nosotros: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes los que violan la ley de Dios. El carácter podrido debe ser tratado. El carácter podrido debe ser confesado. El carácter podrido debe ser reconocido. Señor, yo soy egoísta. Señor, yo soy avaro. Señor, yo me convertí a través de los dones que tú impartiste en mí. Yo soy un buen predicador, Señor, yo entiendo, ese es mi don. Pero, Señor, yo maltrato a la gente a mi alrededor. Yo maltrato a mi esposa, a mis hijos. Yo maltrato a mis padres. Yo deshonro. Yo escondo mis pecados. Señor, perdóname. El carácter podrido debe ser reconocido. Señor, yo tengo mucho talento en la música. Vos me diste, Señor, la capacidad de administrar y ejecutar todos los instrumentos. Pero, Señor, tengo orgullo en mi corazón. No soy una persona moldeable, no soy una persona sumisa, no soy un buen discípulo. Me jacto, Señor, porque toco todos los instrumentos, porque sirvo en la iglesia, porque estoy en un ministerio, porque tengo un ministerio técnico. Señor, ayúdame, Señor, yo reconozco. El carácter podrido debe ser reconocido. El carácter podrido debe ser tratado, porque un día eso se manifestará a nosotros y eso terminará condenándonos al infierno. Dice finalmente ahí en 2 de Timoteo, terminamos con este pasaje, capítulo 3, versículo 6. Fíjense, hermanos, cómo son los hombres de carácter podrido. Dice: pues son de los que se la ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dice: dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Los dones no garantizan nada. Lo único que garantizan los dones es que nosotros nos confiemos en nuestra propia justicia, y eso nos condena al infierno. Es una fe falsa. Y dice el versículo 29 finalmente: pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Hermanos, el carácter podrido un día se va a manifestar de forma natural. Por eso que mucha gente abandona los caminos del Señor. Por eso es que muchos maestros quedan en evidencia a través de su avaricia, de su codicia, de su jactancia por el dinero. Por eso que muchos levitas también se perdieron, hermanos. Realmente se extraviaron porque sus dones hicieron que ellos escondan ese carácter podrido que tenían. Vos y yo tenemos que ser diferentes. Vos y yo en esta noche debemos confesar nuestro carácter podrido, decirle abiertamente al Señor: Señor, soy un egoísta, un avaro, un lujurioso. Señor, perdona mis pecados, hoy reconozco, ayúdame, hazme nacer de nuevo. Quítame, Señor, de esta vida que estoy llevando. Yo me arrepiento y lo confieso, Señor. Quiero tu salvación y quiero tu gracia para cambiar mi carácter. Y de esa manera verdaderamente vivir como es digno del Evangelio. Amén. Tenemos que decirle vos y yo: Señor, yo quiero menguar para que Cristo crezca en mí. Que se manifieste el carácter de Cristo, ya no mi carácter podrido. Yo te invito a que inclines tu rostro. Y en esta noche yo te invito a que te acerques con confianza al Señor y le digas con confianza: Señor, perdona este carácter podrido que tengo, porque contamina toda mi casa,
porque no puedo tener una relación contigo. Por eso no entiendo la Biblia y por eso no puedo orar, Señor. Es por causa de mi carácter. Perdóname, Señor, y dame una nueva vida. Dame tu salvación. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Y que los dones no me vuelvan ciegos, sino todo lo contrario. Que primeramente yo trabaje en mi carácter para que mis dones, esos dones que vos me diste, puedan servirte para tu gloria. Señor, esta noche yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque primeramente me hablas a mí. Gracias, Señor, porque me ayudas a menguar cada día más. Me ayudas, Señor, a ser inflexible con mis pecados, pero considerado con los demás. Señor, ayúdame a mantenerme, Señor, firme y fiel, Señor, a tu palabra. Señor, perdona, Señor, este carácter que yo tengo y ayúdame a cambiar también a mí. Que yo cada día más mengüe y Cristo se refleje en mi carácter. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, gracias por tu atención. Yo te animo a que sigas trabajando en tu carácter y ayudes también a tus amigos a trabajar en su carácter. Eso va a hacer que la iglesia sea una iglesia limpia, pura y sin mancha. Que el Señor te bendiga. Cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.